Bien, amigos, ya estamos en tiempo de tertulia con unos minutitos de retraso por culpa de quien yo sé, pero en fin, no lo vamos a señalar. No lo vamos a señalar. No, yo pido disculpas. Estamos en la tertulia de los lunes. Arcadio, buenas noches. Muy buenas noches. Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Don Juan Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. E Isabel, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Ha llegado el último y por eso hemos empezado tarde. Así que lo vamos a condenar a que él ponga encima de la mesa los temas de los que él quiera hablar, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de la visita de los reyes de España a Canarias porque todavía no han terminado. Vamos a esperar para hacer el balance cuando acabe, ¿no? Juan Manuel está encantado. Hoy están... Sí, Juan Manuel siempre ha sido muy monárquico toda la vida. Se le ve la corona desde aquí. Un poquito grande. La visita, la verdad es que uno se asombra pensando que, oye, a qué velocidad va el tiempo. Esta es la primera visita que hace Felipe VI ya después de que es jefe del Estado a las Islas Canarias, lo cual me parece que ha tardado bastante, dicho sea de paso. Es una visita que está muy cuidada, yo veo que la agenda está muy trabajada y, en fin, no tenemos que hacernos ilusiones porque tampoco todo el mundo sabe a estas alturas que el rey es una figura, digamos, representativa, pero no ejecutiva, no va a acordar nada ni va tampoco a traer nada. Sin embargo, bueno, pues tiene su importancia desde el punto de vista de que por lo menos hoy y mañana vamos a estar en los telediarios, eso es bastante evidente, ¿no? O sea, vamos a abrir los telediarios casi con toda seguridad. Y quien no se consuela porque no quiere. Lo que sí es relevante y muy destacado, y seguramente lo hablaremos después con más detalle, yo simplemente lo voy a poner encima de la mesa, es lo ocurrido ayer en Francia. Recuerden que la semana pasada empezamos hablando precisamente, yo hacía una referencia a esas elecciones que eran importantes, cuando aquí la gente quería poner en valor por las primarias socialistas en España, que a fin de cuentas eso no tiene ninguna importancia, perdonando lo presente. Hoy por hoy, estas elecciones, después de lo del Brexit, era lo más importante que le podía pasar a Europa, y de los 4 aspirantes que estaban en la línea de salida con posibilidades de conseguir la presidencia de la República, solo uno apostaba por Europa. Los otros 3, unos por flojera, otros por convicción, hablaban un poco más o menos, cada uno en su idioma, después lo iremos detallando, en salirse de Europa. De una manera decisiva Marine Le Pen, por cuestiones que ya vienen de atrás, y de una manera tibia y un poco también vergonzante, pues los representantes, o los líderes o los candidatos del Partido Republicano, que allí es la derecha, y del Partido Socialista, que ha quedado muy mal parado. Y el único que apostaba por continuar en Europa y que apostaba por impulsar la Unión Europea era un muchacho joven de 39 años, tal Emmanuel Macron, que resulta que al final ha sido el vencedor y que además ha puesto pues por su victoria, que esto es la primera vuelta, que todo el mundo sabe cómo funcionan estas cosas. Bueno, yo creo que en Francia ya tenemos un poco de culturilla política, ellos lo tienen establecido de esta manera, hay una primera vuelta y ahora el día 7 de mayo es la segunda vuelta, donde solamente competirán solo aquellos 2 que quedaron primero en la primera vuelta. Es decir, que tanto el tercero como el cuarto, como el quinto, como el sexto, así hasta 11, no compiten. Están fuera de las urnas el próximo día 7 de mayo. Por lo tanto, el día 7 de mayo los franceses tendrán que decidir entre Marine Le Pen o Emmanuel Macron. ¿Qué significa esto? Yo lo adelanto desde ahora, no tengo ningún problema para decirlo. Esto significa de que Macron va a sacar un resultado bastante favorable y va a ser el próximo presidente de la República Francesa con toda seguridad. Es decir, yo no tengo ninguna duda que el 60% de los votos los tiene garantizados. Bien. Porque ya la noche del domingo ya avanzaron otros partidos políticos que van a hacer campaña activa y que van a votar por Macron. Salvo, no quiero ser pájaro mal abuelo, salvo que haya un atentado. Salvo que haya una cosa muy rara. Pero nadie apuesta por Le Pen más que ella misma y su grupo. Entonces, hay los más alejados de Macron, que son los que, digamos que sería la corriente de Podemos aquí en España, hablan de la abstención.
los más alejados de Macron. El resto lo va a apoyar con toda decisión porque es lo que le conviene a Francia. Y yo creo que va a haber una victoria importante, histórica, pero luego hay elecciones en junio. Macron no tiene ni un solo diputado sentado en el Parlamento. No tiene ni partido. No tiene ni partido. O sea que a ver cómo gobierna una persona así. Exactamente. Ese es Efectivamente. otro debate. Claro, pues resuelta la presidencia de la República habrá que ir a las legislativas, ¿no? Que eso será más complicado. Yo creo que, aunque hubiera un atentado, ya lo hubo antes de estas elecciones, bueno, evidentemente puede cambiar algo, pero parece ser que es tal la mayoría que va a estar con Macron, porque al final todos, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, todos los partidos que se han quedado fuera, ya desde la noche electoral, ya me lo decía Arcadio, han salido a apoyar a esa opción, ¿no? Parece ser que la distancia es grande y se podrá reducir si hay algún tipo de cuestión en medio, pero no parece ser. Que yo creo que está bien que un europeísta y que alguien que haya decidido y definido en toda la campaña, además con gran profusión, que va a ir a por Europa, o sea, por la Europa unida, yo creo que eso puede avanzar. Es evidente que después viene la legislativa y bien se ha dicho aquí que no hay partido detrás, que además el tiempo que tiene en marcha, pues creo que no sé si, bueno, no recuerdo el tiempo, pero es muy escaso, ¿no? Seguimos avanzando. Recordemos también que después de la intervención de Arcadio el lunes pasado, que revolvió un poco, al día siguiente la señora May convocó elecciones. Que no sé qué influencia tuvo, pero es que aquí una revolución, también va a haber elecciones. Pero es que en Francia, si lo trasladásemos a España, es como si Partido Popular y Partido Socialista lo hubiesen borrado el mapa, ¿eh? La derecha, Es verdad. claro, Fiñón. Y el Partido Socialista, 6% solo. Es como si lo hubiesen quedado y hubiesen sacado. El bipartidismo. Se ha cargado. Si se mira desde un punto de vista, sí, puede ser, es correcto. Evidentemente cada uno tiene sus circunstancias. Yo creo que vamos aprendiendo mucho a paso agigantado y Europa, yo creo que el camino, aunque con muchas piedras en medio, se va acomodando a una situación normalizada. Se va acomodando, que todavía queda y es muy difícil, ¿cierto? Bueno, el Reino Unido, en cualquier caso, las elecciones son simplemente para más apoyo y para que la señora May tenga lo que tiene ahora, pero con el Parlamento consigo, ¿no? Parece que eso tampoco va a variar mucho, ¿no? Luego vendrá Alemania, vamos a ver hasta dónde llegamos por ahí. Solo por molestarle. Ustedes, más vale que vayan aprendiendo. No, pero esta tarde ya el Partido Popular ha dicho que lo más parecido a su proyecto de Europa es lo que encarna Emmanuel Macron. A su proyecto de Europa. Ya se lo está... Es que no hay duda de eso, su proyecto de Europa sí, otra cosa es de interior. Lo más parecido a eso, Ciudadanos. Ciudadanos, sin duda. No, dos gotas de agua. ¿Al proyecto de Europa estamos hablando? Sí, claro. Sí que es muy parecido. Don Juan Manuel. Sí. Bueno, yo sobre este punto hay aspectos en los que coincido con Arcadio. Y yo creo que para entender los resultados de estas elecciones hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno, que llegamos a unas elecciones donde solo el 12% de los franceses confían en su clase política, por tanto ya venían, digamos, los partidos tradicionales venían bastante quemados y además con unos candidatos con muy bajo perfil político. Tenemos el caso de Fillon, que sale toda la trama con respecto a su familia que le hizo mucho daño. Después tienes el caso del Partido Socialista, donde el candidato natural, aunque Hollande apostaba por Macron cuando estaba como ministro de Economía, era Manuel Valls, y este no hizo campaña a favor de Amo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Mostró su apoyo y hizo algunas entrevistas en las que apoyaba las tesis liberales de Macron. Por tanto, el Partido Socialista francés estaba muy dividido y creo que sobre esto el Partido Socialista aquí en España tiene que aprender mucho, porque ya no es tanto el problema de quién lo va a liderar, sino para qué, y lo he dicho aquí, para qué lo va a liderar y cómo va a las diferentes, digamos, tendencias, cómo se va a buscar un punto de encuentro, porque hasta ahora parece ser que o los medios que tienden a engrandecerlo todo lo amplían, o a lo mejor resulta que es verdad, ¿no? Después, por otro lado, también hay que entender algo, que aquí se me critica cuando en determinadas cuestiones yo
apoya al Partido Popular, cosa que no lo veo recíprocamente, pero bueno. Aquí, en esta mesa. En esta mesa. Sí, sí. Ya, se presentan dos partidos, uno renovado después de que en el año 2011 o 2014 Marine Le Pen expulsa a su padre, que ahora no ha tenido más remedio que tragárselo porque el tribunal no le dio la razón, pero que hizo un enorme cambio en cuanto a los planteamientos propios del partido, ¿no? Muy parecido a la estrategia del partido nacionalista alemán de Hitler, que adaptaba su discurso dependiendo de a quién se estaba dirigiendo en esos momentos, ¿no? Una persona que incluso pues se ha cargado los propios sindicatos tradicionales en Francia, que también ha ido perdiendo fuerza, y ha creado una especie de escuela de políticos creando plataformas sindicales por sectores. Y eso le ha dado bastante buenos resultados porque se ha apoyado en ellos muchas veces para ir avanzando en las elecciones municipales. Y por otro lado tienes a Macron, que es una persona que ha sabido recoger, un filósofo de origen, que ha sabido recoger tanto de la parte liberal como la parte socialista. Él fue, recuerdo que él fue muy criticado porque, entre otras cosas, aquí que estamos hablando del tema de la apertura de los centros comerciales los domingos, él, por ejemplo, pues quitó lo del famoso descanso dominical y se abren los centros comerciales y las tiendas. Es muy liberal en ese sentido. Por otro lado, por ejemplo, él mantiene lo que se aprobó ya con Hollande, las 35 horas, pero deja en manos de sindicatos, de trabajadores, las negociaciones sobre las horas extraordinarias, por ejemplo. O sea, que es una persona que juega en los dos bandos. Está dispuesto a reducir el gasto en 50.000 millones, pero al mismo tiempo va a invertir la misma cantidad en la transición energética, cosa que aquí pues el Partido Popular está todavía en las nubes, ¿no? Entonces busca de un lado y de otro la parte centrista, por eso estoy más de acuerdo un poco en la teoría de Ciudadanos. Ciudadanos está años luz. Él lo ha dicho, él ha dicho que él quiere lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Pues claro. Esa es su Entonces, como yo aquí muchas veces he hablado de las ideologías, que eso ya pasó, tío. Que la gente que hace que ganes en este país no son los militantes ni los simpatizantes. Que son minorías, militantes y simpatizantes son minorías. Lo importante es, yo creo que es una persona que ha sabido recoger, como decía Arcadio, tanto de un lado como de otro, lo que realmente entiende los ciudadanos que debería de ser, ¿no? Entonces, no estamos aquí para proteger a la gente, sino, como siempre he dicho, es crear herramientas y crear oportunidades. El Estado tiene que crear oportunidades, no tiene que decir la economía tiene que ir por aquí o tiene que ir por allá, porque la gente está 4 años aquí y, como siempre he dicho, muchas veces las reformas en España no se dan porque el que llega, ya sea a nivel municipal o sea a nivel insular, por ejemplo, pues lo único que dice es voy a estar 4 años, me voy a enfrentar a los funcionarios y me voy a enfrentar a... Entonces, claro, es una persona completamente diferente y claro, y después en lo último, si me permite, después hablaré menos. En el caso de Arcadio, efectivamente, hay unas elecciones en junio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, pues efectivamente, el frente que se va a hacer contra el Frente Nacional se trasladará después en junio, cuando la derecha y socialistas sumen apoyo al partido de Macron, que no tiene ningún tipo de implantación territorial. Y quizás vamos a ver, lo que está claro que no va a haber mayorías a partir de junio, ni siquiera quien salga de presidente de la República va a tener mayoría, luego va a tener que gobernar con el resto. O sea, eso ya se acabaron, lo de la mayoría absoluta ya eso se acabó incluso en Francia, ¿no? Hombre, yo creo que Francia es una muestra de lo que puede pasar a nivel español si hacen unas elecciones. ¿Por qué? Porque el bipartidismo se ha acabado. El mensaje que Europa tenía, ese mensaje social de nos unimos en lo social y en lo económico, pues se quedó a medias, sobre todo lo económico y en la seguridad. Y el modelo de Europa ahora mismo está bastante cuestionado por todos. Que en este caso, Jean-Marie Le Pen, que era la que tenía la tesis más dura sobre la salida de Europa, pues triunfa en el sentido de que tiene apoyo en Francia, no es baladí, es decir, Europa tiene un problema y es de discurso europeo. Y eso se lo tiene que hacer mirar, porque ignorar eso, ignorar que hay muchísima gente
en estos momentos el 50% de la población francesa, vamos a llamarla así, que está en contra de Europa, pues porque por cómo ha votado habrá que mirarlo. Y Europa sigue sin dar respuesta a todos esos nacimientos antieuropeístas que están naciendo. Y sigue sin darlo. Por lo tanto, hay que cuestionarlo también el modelo europeo y cómo el modelo europeo no comulga mucho con los Estados miembros. Yo no sé lo que pasaría si en España hicieran un referendo de sí o no Europa. Probablemente nos llevaríamos un susto, porque el euro incluso muchas veces ha sido bastante cuestionado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, afortunado de que saliera Macron, afortunado porque el discurso del otro, los que nos creemos europeístas, pues estaba ahí. Y bueno, la reflexión interna que nos tiene que hacer llegar, que hoy, por ejemplo, y tú dices que no se puede generalizar ni nada, pero los casos de corrupción nos están invadiendo de una manera terrorífica en los medios de comunicación. La gente está un poco diciendo, bueno, ¿dónde está nuestro gobernante? ¿Qué pasaría si hubiese, en este caso, unas elecciones pronto? Porque todavía no se ponen de acuerdo los partidos y tenemos eso. ¿Qué va a pasar con toda esa corrupción y cómo se va a coger? Porque la imagen que damos tampoco no es nada buena, por mucho que diga el Partido Popular que son algunas personas. Está bastante imbricado la corrupción en el partido y la fuente de financiación está ahí de campañas electorales. Eso no quiere decir que todos los del Partido Popular sean corruptos, pero sí está imbricado. Sí está imbricado. Sí, está imbricado, por mucho que lo diga. Y creo que el modelo de Macron se asemeja muchísimo a Ciudadanos. Y veremos también, porque aquí el Partido Popular ya está diciendo que Macron es de ellos, prácticamente es la imagen y semejanza del Partido Popular, y no es verdad, se asemeja más a un discurso centrista que quiere estar bien con unos y con otros, ¿no? Lo que pasa es que en Francia la suma de la extrema izquierda y la extrema derecha es más del 40%. Por eso. 50,4. Y son y eso hay que decirlo, son antieuropeístas. Por lo tanto, habrá que mirar el discurso europeo, en que Europa no está dando respuesta a sus miembros comunitarios. Y al hilo de lo que usted dice de la corrupción, ¿cree usted que aquí la corrupción prima? Hasta ahora no le ha pasado factura, pero hasta ahora, pero cada día, date cuenta que tenemos un país en estos momentos donde está pagando unos impuestos terroríficos, todos nosotros, los autónomos. Hay una especie de desconcierto en el sentido de que estamos pagando una serie de impuestos para levantar este país entre muchísima gente, y luego hay esa sensación de que ¿para qué sirve la contribución que cada uno de nosotros hace a este país, si luego otros se lo llevan calentito y no toman medidas para limpiar? Porque es que está tan imbricada, da la sensación que da que la corrupción está tan imbricada en este país, la imagen que proyectamos tanto dentro como hacia afuera, que habrá que tomar medidas y discursos contundentes en relación a eso. Creo que es lo que toca. Sí, yo creo que efectivamente el tema de la corrupción está pesando y mucho, pero no solamente en España de una manera muy particular. Llevamos un tiempo, Arcadio. Porque llevamos una racha malísima, ¿no? Pero también, bueno, una de las claves por las que ha retrocedido tanto el Partido Republicano o Conservador de Francia está relacionado con la corrupción. Sí. Y el Partido Socialista, pues más por la ineficacia también, ¿no? O por la, digamos, según dicen algunos, por el incumplimiento de sus propias promesas electorales. La gente se quedó muy desencantada con Hollande, que fue un presidente también por sorpresa, porque esta es otra de las cuestiones. Yo creo que estamos viviendo un tiempo bastante complicado en todos los sentidos, y están cambiando las cosas, están cambiando a una velocidad importante, y tal vez no nos da ni siquiera tiempo de darnos cuenta de todo lo que está cambiando, ¿no? Pero está claro que la clave, una de las claves importantes es la corrupción. Y la gente quiere otra cosa. Ya no se para a pensar si la corrupción es de fulanito o menganito, sino es del partido o del sistema, ¿no? El problema está en que hay mucha gente que ya, y esto está saliendo en las encuestas últimas, que la gente piensa que la corrupción es el sistema. Sistémica. O sea, que ya no es solamente el partido A o el partido B o el partido Y, sino es un tema que hay que romper con todo. Lo que pasa es que
los cambios que se pretenden no siempre van a ser para mejorar. Es decir, yo estoy acostumbrado, y aunque solo sea por la cantidad de años que tengo en las espaldas, que no siempre un cambio significa una mejora. A veces tenemos esa asociación extraña de que cambiar es para mejorar. Ojalá, pero a veces también se cambia para empeorar. Parece mentira, pero así es. De cómo resuelvan los franceses esta situación que tienen ellos, yo pienso que depende de la suerte de Europa. Curiosamente, son los padres de Europa, Francia y Alemania. Son los creadores intelectuales de la Europa actual, con todos sus defectos, por cierto, porque uno de los grandes defectos de la Europa actual es que nació con muchísima alegría, distribuyendo fondos de cohesión a tutiplén, sin control de ningún tipo, donde se gastó muchísimo dinero, no se explicó a dónde se quería llegar, y cuando llegó el momento de que la gente, digamos, votara por una constitución europea que diera un cuerpo político a la unión económica, pues fracasó. Y empezó fracasando por Francia. Fue el referéndum en España se salvó. Y en Francia fracasó. Y fracasó en Italia. Y fracasó en Inglaterra. Y ya pararon los referéndums. Entonces, y esto hacía bastantes años, por cierto. Y está Europa paralizada políticamente desde entonces. Aunque hubo una precipitación en cuanto a la moneda única, en cuanto a políticas económicas, y hubo mucha generosidad que tiene Europa ahora mismo, sobre todo a partir de la crisis de 2007-2008, tiene Europa francamente complicada, muy complicada desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la credibilidad del proyecto político como algo. Yo soy defensor, yo soy una persona que estoy convencido de la necesidad de crear una unión de estados europeos potente y fuerte, porque esto nos beneficia a todos, los países pequeños, los medianos y también a los grandes. Yo creo que eso al final, hoy día en esta aldea global en la que vivimos, un país pequeño con toda la economía que está tan dependiente, pues no es soberano. Aquí nadie es soberano ya. Esto es un tema donde hay que ir a grandes potencias. Europa lo es, tiene todas las características para hacerlo, pero está realmente agonizando. Yo no sé si saldrán de esto o no, y depende, ya te digo, de cómo gestionen los franceses esta situación. Decía antes Juan Manuel que apoyaba con frecuencia al Partido Popular, en referencia a mí, que no sentía esa reciprocidad, ¿no? Y yo le quiero decir que si algo se me critica, y es que el pedir insistentemente un pacto de Estado, un acuerdo, ¿no? Yo sigo convencido, y lo he dicho muchas veces, y yo creo que eso es reciprocidad, eso es también apoyo mutuo, ¿no? De que en España podía haber sido antes, desde diciembre del 16, luego en junio, necesita un gran pacto de Estado, más allá de los sabidos de la educación o de las pensiones o de la justicia, que es una realidad, pero más allá que eso, en la gobernanza general, ¿no? Yo creo que es necesario. Y a veces se me ha criticado también, puede ser con razón, pero que yo he puesto por delante el que el Partido Popular y el Partido Socialista sean los que lideren ese pacto. Luego, evidentemente, que se incorporen los que sean capaces de tener una visión de Estado, ¿no? Pero yo creo que es necesario, y sigue siendo necesario desde mi punto de vista, porque si no tiraremos hacia adelante. Antes decía Isabel también del referéndum europeísta en España, que no sabía. Claro, lo que sí sabemos en España es qué progreso hemos tenido porque Europa ha estado y porque hemos estado en Europa. Eso sí lo sabemos, o deberíamos saberlo. Saber todo el progreso que ha venido a España, todo el capital humano, el capital económico que ha venido para que España se desarrolle desde Europa, desde mucho antes incluso de estar en esta situación de que Europa ahora parece que está un poco, digamos, indefinida, ¿no? Y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso, que Europa tiene que imponerse, Europa tiene que tener más discurso europeísta desde la propia Europa. Pero lo que sí no tenemos que tener duda de España es que ha habido mucho desarrollo porque ha estado Europa y porque hemos estado en Europa. La cosa es que el referéndum, yo creo que no habría duda de hacia dónde fueran los españoles, ¿no? Creo yo particularmente. En Francia, en cualquier caso, el que ganó, la opción que ganó,
es la opción europeísta. Es verdad, y aquí se ha dicho en esta mesa, no, claro, es que es 50-50, pero es que todos los referéndums están siendo así. Verdad que no hay mayorías ya, pero la opción que ganó es la europeísta. Y la opción que está segunda, es verdad, es totalmente antieuropeísta, pero porque también se ha dividido mucho más. Pero insisto, la que ganó es la europeísta. Con respecto a la imbricación con el Partido Popular, en España hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, 52 provincias y 8.000 autónomos. Y el Partido Popular ha gobernado mucho. Ha gobernado mucho, un montón. Y no podemos admitir que se nos diga que la gente del Partido Popular somos así, porque no lo es. Porque no lo es. Que tenía que haber habido más control, no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda, y lo pongo por delante. Y ojalá la justicia haga más de lo que está haciendo. No tengo ninguna duda, de verdad, desde mi punto de vista personal, ojalá la justicia actúe de verdad. Ahora, decir que el Partido Popular esté imbricado en la corrupción en todos sitios no lo podemos admitir, de ninguna forma, porque el Partido Popular ha gobernado en muchos sitios en este país, en muchos. Hay más de 8.000 ayuntamientos, en muchos ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en 17 y en 52 provincias. Entonces, yo creo que está bien que los políticos luchemos desde la parte política y nos demos dardos unos a otros, pero hay que tener en cuenta que este país necesita también responsabilidad. Y necesita que vayamos contra la corrupción, sin duda alguna, pero ya, y todo lo posible, pero que no nos mezclemos todos porque al final vamos a salir todos mal. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Soria, también a todos los contertulios. Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Mire usted, hoy veo las mañanas de cuando, no sé si usted lo habrá visto, No. de día a 1:30, se muere el suelo de Gallardón y todo el mundo cantando con la camisa blanca. Ahí han demostrado lo que son los nietos de Franco. Luego, el expresidente de Madrid, por lo que dice la mañana de cuatro, que cree que se ha llevado fortuna más de 100 millones de euros. El segundo de Esperanza Aguirre también, el caso Can, el caso de Rita Cospedal, o sea que no hay por dónde cogerlo, que devuelvan todo ese dinero al pueblo, que se vende chorrada barata, porque lo que viene detrás son los bisnietos. Nada más y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La camisa era roja. Era roja, ¿no? Que era roja, camisa roja, sí. O sea, roja. Pero vamos, es normal, porque este fue camisa blanca. Sí. Cara al sol con la camisa. No, con la camisa blanca. Ustedes no fueron No a... lo sé. No lo sé, sinceramente. No sé. No había nacido. Pero tampoco nos vamos a poner a cantar el caso Ahí. ahora. Es con la camisa blanca. Pero este hombre fue ministro de Blanco, lo normal es que lo despidieran así, pero en fin. Que tú bordaste en rojo ayer. Exactamente. Cara al sol con la camisa blanca que tú bordaste en rojo amigo. ayer. ¿Se aguanta que se acuerda? Ay, Arcadio. Que queda en la de- Ay, Arcadio. Como el Padre Nuestro. Vámonos. Bueno, yo lo que... Me tendría que haber callado, ¿verdad? Yo con respecto al tema de las elecciones en Francia, en primer lugar, que ya que habíamos empezado con ello, me preocupa que estemos hablando que Europa se convierta en una lucha de bloques entre el nacionalismo extremo y por otro lado los europeístas. A lo largo de toda esta campaña, pues lo mismo que ha ocurrido aquí en España en las elecciones anteriores, pues se habla del llamo a los patriotas, hay que liberar Francia, está en juego la supervivencia de Francia, el juego del miedo, el juego de ir a jugar con los sentimientos, ¿no? Y muchas veces xenófobos. También es verdad que no se ha dado respuesta a dos problemas en Francia. Uno es el tema de la inmigración y otro es el tema del paro. Así, allí tienen, creo que está sobre 6 millones, sobre 6 millones de parados, ¿no? Y entonces, claro, se ha utilizado muchas veces la inmigración. Pero en una Europa que también que está en crisis, sobre todo a nivel de empleo, globalmente, pueden decir que la media en la Unión Europea ha bajado, o es del 6 o es del 7, mientras que en España no, pero es elevada. No se ha dado respuesta y en medio de eso tiene un problema que es cómo acoger a todas estas personas, y por otro lado el tema de que se ha jugado con ello, con el tema del terrorismo. Y claro, eso es un juego que preocupa. Por otro lado, Europa es un continente con una elevada clase media que ve perder ciertos privilegios, ¿no? Y tiene miedo a perder un poco lo que han conseguido. Creo que cuando hablamos de Trump aquí un día, pues que ¿por qué habían votado a Trump? Bueno, porque hay incluso
inmigrantes, ¿no? Ya no lo son, pero que han sido inmigrantes, que han llegado allí, que se han labrado su futuro, y los que vienen detrás que apenquen. Yo voy a defender mi propio interés. No sé si eso está en el ADN humano, es decir, hombre, bueno, cuando a mí me solucionan el problema, era el vecino que se preocupe del suyo. Entonces ese es el tipo de... Entonces se juega con esa bajeza de sentimientos humanos. Por otro lado, con el tema de la corrupción, pues mira, el Fillón lo ha pagado. Es la primera vez en la Quinta República, desde De Gaulle, que la derecha no está en la segunda vuelta. La primera vez. Bueno, Ignacio habla, yo cuando digo de apoyos me refiero a temas concretos, ¿no? Pero yo de pacto de Estado no, porque bueno, yo creo, no soy quien toma las decisiones, pero yo creo que una cosa es hablar de que la justicia decida y otra de lo que es de justicia. La justicia decide, perfecto, pero no es de justicia salir en defensa de personas que están imputadas cuando, y lo hablábamos aquí antes de empezar el programa, cuando aquí se llena la boca desde el punto de vista político de Chávez tiene que dimitir, el otro día porque está imputado, porque venga imputado, y ahora resulta que los tiene, y ahora resulta que son inocentes hasta que la justicia diga lo contrario. Entonces no se puede jugar a las dos bandas. Y entonces hoy en día ese pacto, digamos, de Estado, incluso el pacto de los presupuestos que está todavía ahí en el aire, depende mucho de actitudes que no se dan cuenta en el Partido Popular de ese cambio de actitud, que esto no es cuestión de vamos a hacer frente y vamos a llegar a un pacto para seguir, esto simplemente es ir ralentizando algo que va a ocurrir, que ya se acabaron las mayorías absolutas y que hay que contar con los demás, y que tus enemigos de hoy van a ser tus amigos de mañana. Por ejemplo, y eso no lo está viendo el Partido Popular. Está ocurriendo, bueno, pues mientras no pierda votos o mientras, pues perfecto, y están en eso. O sea, la España es diferente, te guste o no, y hay gente que está interviniendo cada vez más y que hay un desgaste de los dos grandes partidos tradicionales y que tienen que cambiar, que no es cuestión de hablar de personas, sino que es cuestión de hablar de ciudadanía, de ciudadanos, a qué nos estamos enfrentando. Igual que Canarias no puede seguir hablando de sistema productivo, de convertirnos en un centro, en una plataforma para África, cuando aquí seguimos teniendo lo que seguimos teniendo y que siguen ganando. Oye, espero, entre otras cosas, que cambie de una vez la reforma electoral, porque yo creo tanto en mis ideas y creo tanto, en este caso, en el Partido Socialista, que a mí me da igual que pongan el 2% y que pongan el 8%, que me da igual. Si eres capaz de explicar y eres capaz de pisar la calle y eres capaz de hablar a toda la gente y crear esperanza, que es lo que ha creado. O sea, Le Pen ha creado esperanza para unos que no ven ninguna solución a los partidos tradicionales. Macron ha hecho lo mismo. Y sin embargo sus políticas de ciudadanos, bueno, a mí no me gusta mucho Macron, ¿qué quieres que te diga? Pero ha ido ganando esperanza, sobre todo creo que no sé quién lo habló antes, de la clase media francesa, que evidentemente es europeísta. Lo que no podemos hacer es que al final tengamos países totalmente enfrentados, y dentro de las próximas elecciones europeas ni te cuento lo que puede ocurrir. Sí. Hombre, yo creo que los grandes retos a los que se enfrenta Europa en los próximos años va a ser el tema de la inmigración, que está coleando ahí, sobre todo en países como Alemania, donde supone un discurso de acogimiento a la inmigración, supone que vayas a perder votos políticos. La Europa económica, es decir, siempre lo hemos dicho, que Europa va a dos ritmos, o parece que va a dos ritmos, la Europa elitista, por así decirlo, donde va un ritmo, y la Europa más pobre, que son los famosos países PIG, que vamos a un ritmo mucho más lento, ¿no? Yo sí creo en la Europa social, aquella que repartía conforme iban peor para poder alcanzar niveles, y a nosotros nos ha tocado, gracias a eso, tanto a España como a Canarias, porque Canarias se nutre de Europa prácticamente. Otra cosa bien distinta, en qué se ha transformado Europa en estos últimos años, ¿no? Donde ha estrangulado de manera mayoritaria a los cuatro países, Francia, a Portugal, a España, a Italia y a Grecia, ¿no? Han sido tajantes a la hora, e incluso hemos tenido que soportar que España era un país de pandereta, donde lo hemos oído, ¿no? Lo hemos escuchado por algún dirigente europeo y nos hemos tenido que tragar lo que han dicho, porque ni tan siquiera han rectificado, ¿no? Entonces, esa Europa es la que ahora mismo está en juego, ese discurso europeo, donde, primero, Europa está medio construir, tal y como se empezó. Si se empezó Europa social, tendría que haber sido Europa económica, realmente económica, y Europa seguridad también, porque nos enfrentamos también a retos como el terrorismo,
que de otra manera. Y Europa no está exenta. Mira lo que ha pasado y mira que nosotros decimos, es que cambiarían las cosas si en Francia hubiese un atentado terrorista. Imagínate hasta qué punto podemos nosotros temer un nuevo terrorismo que no controlamos y que no controlan los países y no se sabe cómo van, porque tan siquiera nos hemos hecho con una Europa de seguridad, de la seguridad. Las fronteras están ahí, pero las fronteras son muy vulnerables, por así decirlo. Y sin embargo, mucha gente también decía que para la paz tiene que construir también ejércitos y Europa no tiene tampoco un ejército como tal, ¿no? Dispone de los cascos azules para misiones humanitarias, entre comillas, ¿no? Entonces, Europa está por construir cuando se está deconstruyendo, es decir, cuando se está poniendo en jaque. El Brexit, vamos a ver en qué va a parar, que yo creo que al final no va a ser para tanto, no parece que vaya a ser para tanto, ¿no? Por mucho que luego se legitime a su dirigente. Pero sí que es verdad que habrá que construirla sobre lo dañado. Y es grave. Eso de decir que en Francia ganó Macron, ¿no? Sí. Ganó sin tener en cuenta que hay más de un 50% del voto popular de la calle. No estamos hablando de si ganó o no ganó, sino del sentimiento antieuropeísta que crece. Y eso sin duda que habrá que atajarlo. Y eso no quiere decir que España no sepa lo bien que le ha ido estar en Europa, pero cuidado porque también la pobreza, el empobrecimiento hace radicalizar ciertos discursos y algunos se aprovechan de esos discursos para cogerlos como bandera. Y si no, ahí está la Alemania Hitler, ¿no? Cuando todo parecía que iba mal en Alemania, el discurso racista se impuso y se puso con fuerza. Y no estamos exentos de que eso pase. Y no estamos exentos porque está floreciendo un discurso radical. Y luego atendiendo a España, y yo, perdona que te lo diga, pero yo no he dicho que todas las personas del Partido Popular no sean honradas, que lo podrán ser, claro que sí, pero la imagen que se tiene, porque el Partido Popular no ha sabido limpiar su casa desde la raíz más profunda, porque Bárcenas está ahí como tesorero, cuando Cospedal, que hoy es ministra, decía del contrato en diferido. Es decir, una modalidad de contrato nuevo que todo el mundo no lo tiene. Pero es que ahí cuela todavía que hay ciertos jueces que se han apartado de la magistratura porque precisamente iban en contra de la corrupción y estaban dándole en el centro neurálgico de la corrupción y fueron apartados de la magistratura. Es decir, que todavía aquí el discurso, y lamentablemente porque no nos favorece a nadie, que un día sí, un día no haya un caso de corrupción, para nada. Bien. Pero es verdad que el Partido Popular en este momento, y vamos a llamarlo en Génova, para no decir las comunidades autónomas, pero en Génova, que es el núcleo central en este momento del Partido Popular, mucho tienen que limpiar y tendrán que hacerlo porque, pues bueno, el bipartidismo, ya sabes, Francia acaba de romper con él. Hola, buenas noches. Hola, don Juan Carlos. Buenas noches. Y todas las personas que están ahí esta noche. Sí, buenas noches. Vamos a ver, yo la única tertulia que veo es la de usted, don Juan Carlos. Hombre, se la agradezco. Sí, porque se dejan hablar unos a otros, aunque no se quieran, pero se adoran. Pero bueno, por ponerle un poquito de humor, sí. Vamos a ver, la señorita que estaba hablando ahora, Isabel, decirle que donde hay más corrupción es en el partido del PSOE, por favor, en Andalucía, y aunque hablen del señor Dillán y del otro señor, que esperen a que se haga el juicio, pero para el PP no esperan a que se hagan los juicios, los condenan rápidamente. Yo a decirle al señor del PP que se defienda y que diga lo que hay, cuando a la jueza de Andalucía la echaron, y hay jueces que todos son más de la izquierda que de la derecha, que eso no debía de ser. Es que yo me quedo alucinada, cuando los socialistas han robado todo lo que les ha dado la gana, Pepiño Blanco, bueno, es que de verdad, si empiezo a contar, porque yo soy de la época de Franco, no se crea que yo nací ayer, se nota. Y a mí me gusta la política, pero me gusta la política que había antes, no la de ahora,
no cuando Franco, vamos a ver, la de ahora. Bien, bien. Pero es que hubo un tiempito atrás que se podía dialogar con los políticos, hablar, pero es que ahora se tiran su... Y el PSOE que está haciendo Pedro Sánchez y la socialista de Andalucía, que parece boba, pero no lo es. Entonces, decirle que no se ceden en que quieren echar al PP del PP que está gobernando, sí, sino que digan qué es lo que van a hacer ellos. Muy bien. Es que de verdad, señor del PP, desciéndase y diga usted a ellos lo mismo que le están diciendo a usted. Muy bien, muchas gracias. Si yo estuviera ahí, vería usted. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Yo hace tiempo... Siéntate, Ignacio. Yo creo que me ha defendido. Bueno, luego ya... Yo tengo la sensación hace tiempo que en fin, que estoy viendo la política un poco de cierta distancia. Yo tengo mis preferencias y tengo también mi ideología y tengo también mi corazoncito, ¿no? Y tengo también mi historia y mi mochila y he estado militando en política muchos años. Pero tengo la sensación de que estamos metidos actualmente en una gran trampa. ¿Cuál es? La gran trampa está en que los partidos políticos están... el único objetivo es el poder. Fíjate que la mayor parte de las discusiones, de la mayoría de los debates, de la inmensa mayoría de las tertulias, están alrededor de casos de corrupción. Se trata de desprestigiar al contrario, y esto lo he dicho un par de veces, pero no me voy a cansar de repetirlo, de desprestigiar al contrario para hacerlo caer. Pero es difícil encontrar una mesa en la que se hable, pues, qué sé yo, de educación, de sanidad, de cultura, salvo para agredir. Es decir, sí es verdad que alguna vez se saca el tema de sanidad para machacar al que esté llevando el tema de sanidad. O se saca el tema de educación para desprestigiar completamente al responsable de educación. Y para esto además la gente ni siquiera se detiene en buscar ejemplos, sino si por ejemplo hay una desgracia en un colegio público porque hay una salmonela, no sé qué, ¡pah!, la culpa es del Ministerio de Educación o del Ministerio de Sanidad. Pero no se habla de proyectos educativos, de proyectos sanitarios, no se habla de proyectos de ciudad, de proyectos... No se habla ni tampoco se hace, y lo digo con conocimiento de causa, pedagogía en los propios partidos políticos, que deben ser escuelas de democracia, que es donde yo creo que menos se practica la democracia. Porque, bueno, en fin, cada vez que hay un congreso, una asamblea o algo por el estilo dentro de los partidos políticos, ahí no se respetan las normas. Ni siquiera se... Yo creo que además incluso donde más se sufre precisamente las agresiones dentro de los propios partidos políticos por eso que se llaman compañeros de partido. O sea, todo el mundo al suelo que vienen los nuestros. El caso es que yo creo que hoy la lucha, lamentablemente, ni siquiera en España solo, es exclusivamente por el poder. Y vemos cosas raras. Por ejemplo, el señor Macron fue ministro hasta hace poco con el señor Hollande. Salió del partido y vio una oportunidad y un hueco porque el Partido Socialista iba como el ferry ese que venía de Santa Cruz de Tenerife, iba contra el muelle. Bueno, sin que nadie lo evitara. Iba contra el muelle y salgo de ahí corriendo porque es que me va a coger dentro. Y efectivamente, hace 5 meses, 6 meses que se salió, montó en marcha, dice, porque hoy día la verdad es que hay buenas campañas de publicidad, las hay buenos creadores de opinión, los hay, ahí hemos avanzado mucho en esto de las redes sociales y en 6 meses tú puedes montar aquí, y si no que se lo digan a Pablo Iglesias, ¿no? Puedes montar un partido político e incluso puedes hasta casi arañar el cielo. De la noche a la mañana. Eso a mí no me parece que sea muy reconfortante. Por el contrario, pienso que esto es una situación bastante complicada y esta es una de las razones por las cuales, no solamente en España, insisto, sino también en otros muchos países de nuestro entorno, estamos en una crisis política severa, donde los conceptos que hasta ahora han funcionado están
en decadencia. Y vamos a otra cosa que yo no sé lo que es, pero vamos hacia otra cosa. Y por cierto, lo digo por ir avanzando un poco, lo de la derecha y la izquierda, esto ya cayó. Eso lo decía antes Juan Manuel, pero es que esto ya cayó al suelo hace tiempo, ¿no? En estos momentos incluso decir que Le Pen es de ultraderecha, ojo, su electorado no es de ultraderecha. No, y su programa se parece mucho al de la ultraizquierda de Mélenchon. Correcto. Entonces, es justamente en Francia donde nace el concepto de izquierda-derecha, allí, simplemente por una situación geográfica que tocó en su día, y ahí se quedó: la derecha son los conservadores, la izquierda son los progresistas. La señora Le Pen se nutre básicamente de un voto de izquierda. Es una cosa bastante extraña. Es lo más parecido, fíjense, claro, todo esto volvemos a nuestros orígenes, ¿no? Es lo más parecido a lo que era el partido José Antonio aquí, la Falange, que no era ni izquierda ni derecha, sino era otra cosa distinta. Sí. Y todo esto hay que volverlo a revisar, y probablemente tendremos que reinventarnos nuevamente, porque estos conceptos que estamos manejando no valen, Dios mío. Yo puedo meter el libro. Es evidente. Es evidente. Yo aprovechando, agradeciendo la intervención. La señora su intervención con el buen tono, el buen humor, y que nos siga cada lunes. Y yo creo que nos alabó a todos, no solo al representante del Partido Popular, nos alabó a todos. Digamos que era más afín a ustedes. Bueno, sí, pero que alabanza hubo para todos. Alabanza hubo para todos, yo creo que además está bien. Era equidistante. Agradeciendo eso y aprovechando, le decía, de desprestigiar al contrario. Además, yo creo que, no sé si alguna vez me habrán oído, pero que si me han oído, muy pocas, hablar de la corrupción de los demás. Yo no voy a ser el y tú más, ¿no? Porque yo creo que con la corrupción lo que hay que hacer es ir a atacarla, ir a por ella, con todo lo posible, a por ella, directamente. ¿Cómo? La corrupción. Lo que he dicho es que lo que hay que hacer con la corrupción no es yo decir es que el PSOE más, como decía, no lo voy a hacer porque no lo he hecho, y además no creo en eso. Yo lo que creo es que hay que, y lo que creo también es que el Partido Popular es un partido de mucha gente decente, de muchísima gente decente, de muchísima. Insisto, no voy a repetir lo que dije antes, pero además porque lo creo, lo creo firmemente. Igual que otros, igual que se puede decir de todos los demás. Ahora, a la corrupción lo que hay que hacer no es uno contra otro, y bien lo decía Arcadio, bueno, aquí lo que hacemos es intentar hundir al otro para yo ponerme por arriba, y cuando esté por arriba ya veré lo que hago. No, hay que ir a por ellas y a por ellos, a por todos. Hombre, yo lo que no diría, Isabel, es que además la justicia, aparta a gente de la justicia que va contra la corrupción, porque ningún favor hacemos diciendo eso, ninguno. O lo combatimos, o lo denunciamos, o no podemos ir de tertulia en tertulia a decir que es que el Partido Popular aparta a los jueces que van contra la corrupción, porque eso no es real. Primero, porque eso no es real. No es real. No, yo es que acabo de nombrar a Garzón. Garzón. Yo sé que vamos a ver. dice que no, pero yo digo que sí. Garzón es un corrupto. Bueno. ¿Cómo se le llama a un juez que le pide dinero a un banquero? Yo no lo sé si le pidió un juez. ¿Cómo que no? La carta estaba firmada. Querido Emilio, y le pide más de $1 millón de dólares para... pero eso fue después en la campaña. No. Eso fue siendo juez de la Audiencia Nacional, y por eso el caso de Emilio Botín quedó enterrado durante años allí. Garzón era y es un corrupto. En definitiva... Que lo tiene firmado, que no es, la carta salió publicada. En definitiva, yo que digo, si los que estamos en política, y tú has estado como alcaldesa de un municipio... Bueno, has estado como alcaldesa, me refiero, los que estamos en política, y tú has sido alcaldesa, más a ti te has llevado una responsabilidad importante. Yo creo que debemos combatirla, sin duda, pero debemos dejar ya de utilizarla solo como arma política y utilizarla como arma de regeneración, sí, pero es que no podemos estar diciendo ese tipo, desde mi punto de vista. Pero insisto, yo creo que si hay corrupción hay que ir a por ella, por todo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Respecto al grupo de Podemos en el Cabildo, ¿qué opinan de la actitud de este grupo? ¿A cuál de los dos bandos se refiere? Bueno, no sé cuál de los dos. Es que la semana pasada vi en el periódico local una moción que presentaron en el Cabildo, el grupo, ponía así el grupo Podemos, sobre Tindaya. Sí, el grupo que se salió del gobierno. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Tindaya con Gran Canaria? O mejor dicho, el Cabildo de Gran Canaria con Tindaya. Bien. ¿Qué demuestra eso? La inexperiencia política que algunos dirigentes tienen, ¿no crees?
Muy bien. Esa es una. Y luego otra, respecto también el Cabildo, sabe usted que el núcleo de Tamaraceite se ha convertido últimamente en un laberinto de carreteras, ¿no? Con la nueva circunvalación y otras carreteras. Sí. ¿Cómo piensan hacer para el próximo mes de septiembre para la subida de Terol? ¿Sabes a lo que me refiero? El dispositivo que todos los años se hace. Sí, sí. Al haber nuevas carreteras, ¿cómo van a hacer? O sea, que una se pone en un sentido único, ¿sabes? Ya, es más fácil. Yo eso no lo veo muy complicado. Yo subo todos los años Terol, no lo veo muy... Ahora sí, Vale, te ahora parece que mejorará. para arriba. Ahora mejorará, sí. Vámonos. Yo leí hace poco que se iban a hacer unas obras en un centro plan, una que sería por la zona del Claret, que va a ampliar los carriles o algo. Sí, es que eso no debe tener mucho problema. No, ampliar los carriles, No, un ahora, aparcamiento el que se abrir hace. la conexión de Arucas con Tamaraceite mejorará muchísimo la fluidez del tráfico hacia Terol, digo yo, ¿no? Tenemos el tapón allí de Tamaraceite. Pero la gente, tapón. la gente que va de la rotonda que No ya va a Tamaraceite influir arriba para nada, no va a no va a influir influir para para nada. Bueno, la gente llega allí a... Bueno, yo con Pileta respecto a, a lo que dijo un oyente, yo creo que hace una valoración muy por encima de la realidad. Porque, claro, hablar de que el PSOE es el partido más corrupto y de ejemplo ponen lo de Andalucía y Pepiño, que no sé a qué se refería, si está y tal, cuando todavía no han sido condenados, ni ha salido a juicio, ni ha sido tal, oiga, pues sea usted también un poquito de autocrítica, que es lo que hace falta, que al fin y al cabo todos somos ciudadanos. O sea, que hay personas del Partido Popular en la cárcel, que podría estar fuera, y sin embargo están en la cárcel, ¿no? Pero bueno, cada uno lo que crea conveniente. Pero vamos a intentar de alguna manera utilizar la cabeza para decir lo que hay, que a mí no me crea un problema decir cualquier cosa con respecto al partido, ¿para qué vamos a mentir, ¿no? Después, también me gusta un poco lo que ha hecho Ignacio, ¿no? Ignacio ha hecho una defensa ahí de su partido y tal, pero va a contracorriente, es lo que estábamos hablando. La señora Cospedal, cuando dice, si se descubriera que hay personas que tienen dinero en Suiza, yo me imagino que yo tendría que dimitir, ¿no? Y no dimite, o lo que hablaba Isabel. O sea, la pérdida muchas veces de la confianza en los políticos, Arcadio hablaba de eso, tiene que ver con que no son creíbles. O sea, primero porque los programas electorales están en un cajón, cuando se termina no siempre ni se da cuenta del programa electoral, ¿no? En segundo lugar, porque claro, cuando tengo que hacer política, estratégicamente me interesa ir por pero después resulta que te ocurre a ti y ahora resulta que ya no se llama imputado, se llama investigado, ya mientras la justicia no diga nada, tal, pero después la justicia va diciendo cosas y esto es una trama en contra. O sea, todo este tipo de cosas a la persona normal y corriente le tiene que llamar la atención, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que también creo que estoy intentando hacer aquí también un poco de pedagogía política, porque si los ciudadanos están viendo esta tertulia, y le agradezco a la señora que sea una fiel seguidora de la tertulia, donde es verdad, donde se hablaba de que esto es venir aquí para pelearse, yo por ejemplo la sexta noche no la veo, ¿sabes? O sea, los fines de semana es para descansar y no para que me coman el coco, ni me lleven, ni me creen un trauma y el otro defendiéndose a punto. ¿Entiendes? Yo creo que todos hemos ido a la escuela, algún poquito de razón tenemos, si solamente nos guiamos, porque yo estoy fastidiado, pues bueno, si yo estoy fastidiado voy a ver si fastidio al contrario para tal, o esto es una toma de poder. Yo creo que hace falta mucha pedagogía. Cuando estamos hablando, por ejemplo en Holanda se planteó el problema de la llegada de la ultraderecha y fueron capaces de unirse para que no venciera. Pero que está bien que sea ultraderecha, yo prefiero una ultraderecha que vaya a las elecciones a la ultraderecha que esté dando mamporros como en la época del nacionalsocialismo hitleriano, ¿no? De las juventudes fascistas, de Mussolini. Yo prefiero que estén ahí. Pero cuando ocurre en Francia y ha pasado casos de corrupción, de quien sea, es como si es del Partido Socialista o es de Nueva Canaria o es de Podemos y tal. Mira, hace poco ha salido con una diputada de Podemos en Alicante, que la cogieron, o la que tienen en Baleares, que cuando estaba en la poltrona dirigiendo, que lo hay de todo. Pero claro, yo puedo venir aquí y decir,
No, porque esto, claro, ahora esto hay que esperar la justicia, hay que esperar, no, perdón, el partido político tiene que tomar una decisión, más allá de lo que deba. Yo, sinceramente, y eso es la primera persona que lo dijo, y creo que fue con Pedro Sánchez, en la época de Rubalcaba, y que le criticaron, ¿no? Perdona, cuando haya juicio oral, porque entonces yo sí que puedo utilizar como arma arrojadiza, ir contra un político, se le imputa y a la calle me quita un enemigo. Aznar llegó cuando abre falacias contra el presidente de Castilla y León y que después, 11 años después, sale inocente. ¿Y dónde está eso? Ese tipo de cosas pero claro, como la gente lo perdona, pues yo me atrevo a decir pues lo que muchas veces digo y que después se vuelve en mi contra y yo voy al otro, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido en Madrid y que un presidente de un gobierno diga aquí todos somos buenos, hombre, poquito de autocrítica y sea creíble. Da igual que te vote y que haya ganado, eso no significa que lo que estés haciendo sea de justicia. Hombre, yo creo que está bien que los ciudadanos hablen de política. Que por una vez que empiecen a hablar de política y lo que quieren de los políticos. Y desde luego el tema de la corrupción en España se habla y se habla con razón. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, los ciudadanos se les valora que son europeos para lo malo, pero para lo bueno nunca somos europeos, por ejemplo. Y sigo diciendo lo de los autónomos porque es una sangría que te cobren antes de tú tener beneficios, pues que ya el Estado te cobre, que haya unos índices de desempleo elevadísimos, que los chavales se tengan que ir de este país porque no encuentran puestos de trabajo acorde a lo que han estudiado, porque la educación y lo que se enseña en la educación hay un choque frontal entre lo que reclama la empresa y lo que estudian los chavales. Es decir, en el tema social, pues mientras hay una pobreza extrema, aunque parezca que el Partido Popular dice que no, pero hay muchísima gente que lo está padeciendo. Es decir, que mientras todo eso pasa y hay personas contribuyentes, pero contribuyentes a este país, enciendes la tele y es un caso de corrupción, otro caso de corrupción y otro caso de corrupción. Y la gente tiene todo el derecho del mundo a pedirle explicaciones a los partidos políticos donde albergan a esa corrupción. Es que faltaría más que de esto no se hablase, pero es que esto es bueno para limpiarse. El caso es que no terminan de limpiarse, tratan de tapar. Hombre, si la Pantoja fue por tener bolsas, bolsas con dinero en su casa, porque el señor marido no, y se hizo la doctrina Pantoja para ir a la cárcel, no se ve por qué lo que es la princesa, que vamos a imbricarlo con que está aquí los reyes, pues resulta que no sabía lo que firmaba con el señor Urdangarín. Decir, y que la gente, y que piensen algunos que nos lo tenemos que tragar con papas, es decir, pues la señora es que no sabía nada, porque la pobrecita se lo ponían para firmar. Que vamos a ver, que esto o lo solucionamos o tomamos, o si no, la credibilidad que tiene en estos momentos la justicia en España, pues yo creo que está en el mínimo exponente. Bien. ¿O no? Porque o es percepción mía o es lo que te transmite la gente de la calle. Porque es que si no no hablemos de esto entonces. Según Arcadio no podemos hablar de esto. A ver si otro día hablamos de la corrupción de los medios de comunicación. Que esa es otra. Que vendría bien, porque en este lío de Madrid, el grupo A3 Media, Antena 3, La Sexta, me acordé ahora cuando usted lo citó, La Razón y Onda Cero, han hecho chantaje. Y un gran dirigente, Mauricio Casal, del grupo A3 Media, está imputado en este asunto también. El otro día, La Sexta era como si la corrupción no fuera con ellos. Era solo cuestión de Ignacio González. Pero lo que había hecho La Razón, eso no era presionar a la presidenta actual de Madrid para... En fin, a ver si un día hablamos de los medios. Tenemos un minuto para... Bueno, pues en medio minuto, rápidamente. Estoy de acuerdo con esta... Justamente iba a hablar de ese tema. El problema de este país, son muchos los problemas, pero por reducirlo, por simplificar y además por economía de tiempo, yo diría que el tema de la justicia en España, cuando son casos políticos, no funciona. Es muy evidente. El caso de la Pantoja está bien traído porque cuando son asuntos
que no tienen que ver exactamente con partidos políticos, sí funciona la justicia, más o menos. O con la Casa Real. Pero cuando con la Casa Real, que es política, o con los partidos políticos, la cosa se empantana y se hace un montón de virguerías para que pasen los años y al final resulta que aquello, en fin, el caso Pujol, por ejemplo, es el más paradigmático. Eso a mí me abre las carnes, porque incluso ya se habla hasta que hay un planeta desconocido llamado Pujol allá arriba que tiene ahí el dinero evasión. Es una cosa tremenda. Y ninguno de ellos ha pisado la cárcel. Es que esto clama eso al cielo. Que cuantitativamente comparado con estos casos de Madrid, pero es que eso es normal. Es que no es normal. Y eso tiene también mucho que ver con los medios de comunicación en España, tal y como están distribuidos y como están los grupos de poder de los medios de comunicación, que esto también habrá que hacerlo mirar. O sea, hay que resolver el tema de la independencia de la justicia. Yo no sé si es por oposición o por elección directa de los ciudadanos, pero que no dependan de los partidos políticos. A mí me parece que esa es la clave. Y por último, espero que el país de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad resuelva pronto este lío y a ver si a partir del día 7 de mayo empezamos a caminar de otra manera. No se me ocurre otra cosa. No tengo duda de que la justicia debe mejorar, sobre todo en los tiempos, desde mi punto de vista. En los tiempos me refiero de respuesta de la justicia. Yo creo que por ahí tiene que mejorar. Insisto, contra la corrupción, toda la justicia. Y lo que no creo es que los populismos vayan a arreglar este país, ni los discursos populistas, ni los gobernantes populistas. Y para terminar en positivo, ya pasamos Austria, pasamos Holanda, Francia parece que se va a pasar de una forma decente, Inglaterra va a seguir como está sin duda, bien Alemania. Yo creo que Europa tiene que aprovechar este poquito de marea para crear una ola europeísta. A ver si los partidos políticos con el tema de la justicia toman nota. ¿Sabe quién es Eloy Velasco? Es el juez este que está llevando este tema. ¿Sabe quién era Eloy Velasco? Sí, lo sé. Director General de Justicia en el gobierno del PP. De Zaplana. Y entonces uno dice, ¿y si se terminó cruzado con aquello? ¿Lo puede estar tomando? No digo que sea así, ¿eh? No, pero si uno se dedica a la política, ese no puede volver a la justicia. Estamos totalmente de No acuerdo. puede volver a la justicia. Es lo que es. No, se van a meter conmigo. No, voy a hablar de otro tema. Por alusiones. No, me sobra. Lo que leí de que se ha descubierto por parte de Hacienda más de 38.000 inmuebles que no han sido legalizados y que eso supondría solo en Canarias un 3% de aumento del IBI, que es una barbaridad, ¿eh? O sea, y yo no entiendo. Pero y con la ley del suelo que se le quiere más competencias al ayuntamiento, ¿quién controla todas esas obras ilegales que han estado escapando al fisco? Y que ahora lo ha descubierto Hacienda. O sea, y los ayuntamientos van a tener... Pero no solo se refería también se refería a obras sobre edificios ya hechos, ¿eh? Sí. O sea, no solo eran... Sí, pero sobre todo eso, usted hacía un cuarto de apero o un cuarto en la azotea... Son obras ilegales. Exactamente. Bueno, pues y todo ese tipo de... y después usted está hablando de la justicia, bueno, pues hace falta más medios a nivel de Hacienda y hace falta más medios en la justicia, porque claro, ¿cuál es el problema? De que yo puedo ir a por este señor y como el juicio saldrá dentro de 11 años, pero mientras tanto me lo cargo. ¿Me entiendes? Entonces, estamos utilizando muchas veces la justicia que no tiene medios, la atiborramos para todo. Entonces, tampoco eso puede ser. O sea, se habla mucho de recortes en educación y en sanidad, pero chicos, ¿y en justicia? Porque la justicia es fundamental y si es cuanto más independiente mejor. Y si hay que ir a por un juez, pues se va por un juez. Pero cuanto más independiente mejor. No puede ser tampoco que haya jueces que quieran hacer una carrera a través de ser utilizados por los partidos políticos, que elija a un fiscal y que eso se controla. O sea, este país no podemos hablar de libertad cuando no hay justicia. Porque ¿cómo voy a tener libertad si no hay justicia? O sea, en Estados Unidos los fiscales, que son los que instruyen también, son elegidos. No los nombra el gobierno. Sí, que se presentan. Y hacen su política como cualquier otro político también, porque aquí la política sí, pero se arriesga a que si no lo hacen bien, la misma gente lo echa a la calle. Claro. Pero es que lo que ha ocurrido aquí, pero vamos, es que aquí dice, bueno, vamos a ver, yo hago estas obras ilegales de aquí a que me cojan. ¿Cuántos hay para venir a mirar a ver si en los ayuntamientos tampoco pasa? O sea, da la casualidad, ocurre esto y después resulta que tengo una amiga que en Siete Palmas abre un negocio y están encima de ella.
para cualquier cosa. Le digo, ¿y todo esto no se coge en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el de Guía, en el de Maspalomas? Sí, Sí, el problema es que muchos ayuntamientos han mirado para otro lado el voto caciquil. Es decir, haz lo que quieras que yo miro para otro lado. Exactamente. Y te doy una muestra en mi pueblo de Teruel. ¿Entiendes? Porque hay muchísimas ilegalidades, pero claro, porque el de turno para el voto manipulaba el préstamo ese. Entonces, y que incluso verbalmente autorizaban esa obra. Correctamente, hazlo tú, que yo no sé nada. Sí. Y de vez en cuando algunos no han aprendido la lección, que siguen haciéndolo, porque el problema es que algunos siguen haciéndolo y no se dan cuenta que los tiempos han cambiado y que las cosas tienen que hacerse de otra manera. No, pues en política habría los ciudadanos tendrán que seguir a los partidos cuando llegan. Pues sí, y pero le diga, oye, ¿qué pasa si tú aquí tienes con la el voto justicia? cautivo. Y no le preguntamos otra cosa, le preguntamos qué hay del empleo, qué tal. Si bueno, yo te dejé hacer un chamizo arriba, porque yo te dejé miré para otro lado y ahora quieres la cédula de habitabilidad, pues. Sí, funciona así. Así. Y a cambio de el favor que te presto. Yo creo que estamos en otro tiempo, y creo que es que por lo que se palpa, por lo que se huele, por todo estamos ante un cambio de ciclo monumental, y no solo en España, sino creo que en el mundo entero. ¿Cómo lo cojamos? Pues será la mejor opción, no lo sé. No lo sé, porque decía antes Arcadio, todo lo bueno o todo lo nuevo no es para mejor. Pero es verdad que hay un cambio. Y si no estamos a la altura de las circunstancias, pues barrerán, como ha barrido a los socialistas y a la derecha en Francia. Y como si no tomamos apuntes, si no somos capaces de ver, pues bueno, cómo estamos estrangulando a la gente. Porque aquí en este país, hay que decirlo, Hacienda nos controla todo. Que yo sepa todo, porque ahora vienen las declaraciones en la renta y saben exactamente hasta el último duro que entró en tucha. Me dieron una amnistía, yo me acogí a la amnistía. Sí, con lo que hay gente en este país que se lo lleva calentito. Y tú dices, ¿para quién? Y después si se lo lleva calentito, después le hacemos una ley acorde para que pueda blanquearlo y pueda traerlo para el país. Muy bien, Isabel, muchas gracias por estar aquí, don Juan Manuel, don Ignacio, don Arcadio. Buenas noches. Hoy había un empresario chino que se llama Ma, de apellido, que es el que fundó Alibaba, que es la empresa esta. Alibaba se llama, ¿no? Alibaba, que dice que en los próximos 30 años toda la población mundial la va a pasar negra, por todos los cambios que está viendo en el planeta y que la cosa no va a pintar, no va a pintar bien. Está bonito. Volvemos a... ¿Te cuenta que vuelve la Guerra Fría?